por hacer parte de esta transmisión. Gracias a todos los que se están conectando y se van a conectar en los próximos minutos. Es supremamente importante este tema para este tiempo final en el cual estamos nosotros. Dice la Escritura que cualquiera que les anuncie un evangelio diferente o así fuera un ángel del cielo. Eso no lo tengo en las diapositivas, pero se lo quiero leer antes de empezar nuestra enseñanza hoy, ahí mientras ustedes van conectándose y compartiéndolo en sus muros, de su Facebook, el tema de hoy, el Evangelio de Jesús o el Evangelio de Judas, en signo de interrogación. Dice Gálatas 1, verso 8, dice, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Entonces hoy vamos a hablar del evangelio de Jesús o el evangelio de Judas. Entre tanto que se están conectando todos los hermanos de la iglesia, los que todavía tienen internet, porque hay algunos que ya ni internet tienen. Vamos a leer la siguiente diapositiva donde tenemos una definición que es importante para todos nosotros. Y es, ¿qué es maldecir y qué es maldición? Esto está en la concordancia de cualquier Biblia que usted tenga en su casa. Generalmente las concordancias vienen en las Biblias de estudio. ¿Qué es maldecir y qué es maldición? Porque acabamos de leer que aquel que anuncia un evangelio diferente al que se ha predicado, dice la Escritura que sea anatema, o en otras palabras, sea maldito. Al que anuncie un evangelio diferente o al que siga un evangelio diferente, dice la Escritura en Gálatas 1, 8 al 10, dice sea maldito. Anatema significa doblemente maldito. Vamos a leer qué es maldecir o maldición. Maldecir o maldición no es simplemente proferir malas palabras, sino es lo contrario. Deben decir, esta semana nosotros estudiamos eso, pero es importante que lo estudiemos acá y lo tengamos clarito. En el plano humano significa desear el mal a los demás. Cuando Dios emite una maldición es para denunciar el pecado, o cuando Dios emite una maldición es para castigarlo, para castigar el pecado. En el pacto existe una relación íntima. Cuando se habla de pacto se refiere al pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel y con la iglesia por medio de Jesucristo. En el pacto existe una relación íntima entre obediencia y bendición y entre desobediencia y maldición. Entonces ahí usted que me está viendo en esta hora, le quiero explicar algo. No existe, jamás va a existir, algo como que yo quiero tener la bendición pecando. Y sigo pecando, pero anhelo la bendición. No existe tal. Dios no bendice al que le pide bendición. Dios bendice al que obedece su palabra. De la misma manera, Dios no maldice cuando alguien lanza o pide maldiciones. Escúcheme esto. La maldición es la consecuencia de no obedecer a plenitud todo el pacto con Dios. Es decir, lo que está escrito en la Biblia, que son más de 633 estatutos. Como muchos vienen de una mentalidad romana, piensan que los mandamientos son solamente 10. No, los mandamientos no son 10, esa es una mentalidad romana que viene del Imperio Romano. Los mandamientos de Yahweh o de Jehová, que le pusieron las vocales para poder decir el nombre de Dios, ¿cierto? Porque el nombre de Dios no es posible pronunciarlo en nuestro idioma, aunque todos lo pronunciamos es cuando respiramos, estamos diciendo, estamos Yahweh. Estamos diciendo el nombre de Dios. Jehová no bendice
escuche, al que pide bendición. Jehová bendice al que obedece su palabra y la consecuencia es la bendición. Recordemos lo que estudiamos hace unas semanas atrás, que Deuteronomio 28 dice, y estas bendiciones seguirán a los que oyen mi voz y obedecen mi palabra. Si escuchas la voz de Jehová, tu Dios, para guardar todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, sucederá que te perseguirán y te alcanzarán las siguientes bendiciones. Y empieza un listado de bendiciones. Bendito en la ciudad, bendito en el campo, bendito el vientre, el fruto de tu vientre, benditas tus ovejas, el campo, tu arteza de amasar, tu alacena, es decir, todas las áreas de nuestras vidas. La bendición, escúcheme, a nivel bíblico, es un poder espiritual invisible que empodera al ser humano para que le vaya bien en todo. Escúcheme esto. La bendición es un poder espiritual invisible que empodera al ser humano para hacer que le vaya bien en todo. Y la maldición es como las tinieblas empoderan a un ser humano para hacer que le vaya mal en todo. Usted se acuerda de Ordóñez de la Risa acá en Colombia. Los que me ven en Colombia, usted puede buscar en YouTube quién es el pastor José Ordóñez, el humorista, y usted va a ver que había un personaje que él hacía que se llamaba Pablo Remalas, que todo lo que Pablo Remalas tocaba le iba absolutamente mal. Eso es lo que significa la maldición, cuando una persona ha sido empoderada por las tinieblas para que le vaya mal. Vamos a volver a estudiar esta diapositiva porque es importante que todos la puedan leer desde sus casas. Dice, maldecir o maldición. Importante entender esto. No es simplemente proferir malas palabras, sino lo contrario de bendecir. Hay personas, escúcheme esto, que estamos hablando del evangelio de Judas o el evangelio de Jesús. ¿Cuál evangelio quieres seguir? Todos van a decir, quiero seguir el evangelio de Jesús. Yo le comencé leyendo un versículo en Gálatas 1, 8 al 10, donde dice que si aún un ángel del cielo viene y le predica un evangelio diferente al evangelio de Cristo, sea anatema. Es decir, ese ángel es un ángel que es de las tinieblas, no viene de parte de Dios. Dice Pablo, el apóstol Pablo, dice, si aún nosotros o un ángel del cielo, es decir, Pablo se coloca bajo esa maldición en caso de que hubiese predicado un evangelio diferente al evangelio de Cristo, el cual le fue encomendado en Hechos capítulo 9, cuando se le aparece el Señor Jesús, cuando Pablo iba sobre el caballo yendo a perseguir cristianos para asesinarlos. Escuche esto, no es solamente maldecir, sino es lo contrario de bendecir. Entonces, cuando alguien está predicando un evangelio diferente al evangelio de Jesucristo, está maldiciendo a la gente. Si alguien me entendió, solo escríbame amén. Cuando alguien está enseñando algo que no es palabra de Dios, sino que es invención de su propio corazón, está trayendo maldición a las personas. Por eso les decía por YouTube, los que alcanzaron a ver las advertencias para el tiempo final, yo les decía algo, y es que la primera advertencia que Jesús hace acerca del tiempo final es esta. Mateo 24:4. Mirad que nadie los engañe, porque se levantarán falsos cristos, dice, y muchos irán detrás de los falsos cristos. Cuando les digan Cristo está allí, Cristo está allá, Cristo está aquí, Cristo está allá, refiriéndose a los falsos cristos, dice, no los creáis, no les creáis, porque lo que Jesús habló ahí en ese contexto es que se iba a desatar en este tiempo final un espíritu de engaño como nunca antes, que viene asociado a un espíritu llamado el anticristo. Ese espíritu se levanta en contra de todo lo que sea Cristo, huela a Cristo, viva para Cristo y sirva a Cristo. Por eso tenemos que evaluar cuál es el evangelio que nosotros queremos seguir, si el evangelio de Judas o si el evangelio de Cristo. Amén. Yo le voy a leer una lectura que no la tengo en las diapositivas porque es importante que yo lo introduzca a la revelación de la palabra. Y les decía en esta charla o mini charla de advertencia profética,
de lo que hablábamos por YouTube acerca de los tiempos finales, diciéndoles que usted va a ver que hay mucha gente a quien Dios no llamó a predicar el evangelio, que su vida no es una vida de santidad, que su vida no es una vida de haber pasado un proceso para ser consagrado y ungido por Dios, sino que se está levantando gente a hacer videos, a hacer llamadas, a llamar gente, a dar palabra, a dar consejería sin Dios haberlas ungido o haberlos ungido. ¿Qué están haciendo? Están trayendo maldición a la gente. Escuche lo que le estoy diciendo. Una persona a quien Dios no llamó a predicar el evangelio, a quien Dios no la llamó, no lo llamó a dar la palabra y que no está ungido ni separado por el Espíritu Santo de Dios, ni ha pasado un proceso de ser santificado, triturado, procesado, de aprender a ser obediente y pasar un montonón de pruebas para luego ser llamado por Dios al ministerio. Cuando esa persona se levanta a hablarle a otros, lo que está haciendo es maldecir. Por favor, entienda lo que hoy le quiero decir. Entiéndalo. Mire lo que dice ahí. Léalo otra vez. No es simplemente proferir malas palabras, sino lo contrario de bendecir. Cuando una persona está con ese espíritu incorrecto, que no procede de Dios, ¿qué es lo que está haciendo? La persona lo que está haciendo es maldecir gente. Yo le quiero decir esto, míreme a los ojos, por favor. Bueno, yo tengo mi ademán de decir míreme a los ojos, porque acá no sé si está mirando la cámara, obviamente me está mirando a los ojos, pero es la costumbre de cuando con la gente en el templo yo decía así. No sé cuándo nos volveremos a ver en el templo, ojalá sea este año. Que Dios tenga misericordia de nosotros porque es el tiempo final. Y Dios sostenga la iglesia y sostenga el ministerio. Pero para poderle a ustedes seguir advirtiendo acerca del tiempo final y enseñarle la verdad. Le quiero explicar esto, hermanos, pónganme cuidado. Allá los que están ya en su dispositivo o en el televisor, compártale allá a los familiares o por WhatsApp o en los grupos cristianos. Présteme atención lo que le voy a explicar. Esto es sumamente importante que usted lo comprenda. Cuando alguien habla la palabra, escúcheme lo que le voy a decir. Una persona puede decir esto, voy a tratar de decir cualquier palabra de la Biblia. Solo quiero que usted me trate de entender. El Salmo 46:10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Pero esa palabra tiene un contexto que no se lo voy a explicar en este momento. Y el contexto no es la pereza, el contexto no es el conformismo, el contexto no es dormirse, porque si no las tinieblas pueden destruir al que malinterprete esta palabra. Pero escuche lo que le quiero decir. Imagínese que la persona que está hablando o dándole un consejo, usted no está escuchando al pastor Giovanni, a su pastor o a la pastora Tatiana, sino que usted se pone a tener comezón de oír y se pone a oír personas que no son de Dios. Y le quiero poner este ejemplo. La persona que hable esa misma palabra puede ser una persona que está llena de estrés, de ansiedad, de demonios. Aunque esté hablando la Biblia, lo que la persona va a transferir no es la palabra de Dios con la que se está escudando o tapando para hacerse parecer santo o santa. Lo que la persona va a transmitir son los demonios, las maldiciones, las ataduras que esa persona que no fue llamada por Dios para predicar la palabra tiene en su vida. Yo quiero que aprenda algo. Las personas no ministran lo que hablan, las personas ministran lo que las personas son. Escúcheme esto. Por eso usted ve hogares donde si la mamá es mentirosa, los hijos son mentirosos. Donde si la mamá es inmoral, los hijos son inmorales. Donde si el papá es grosero, los hijos son groseros, dicen groserías. Donde si los padres pelean o se dicen cosas que no se tienen que decir, los hijos tienen el mismo espíritu. ¿Me entendió lo que le quiero explicar? Por eso es importante para estos tiempos donde físicamente hablando no nos podemos reunir en la iglesia por razones más que obvias, porque hay una pandemia, porque hay gente que se está enfermando, porque hay gente que se está muriendo y tenemos que cuidar la iglesia espiritual y físicamente también, y no podemos exponer gente en estos tiempos un mayor contagio no solo de coronavirus, sino también de
otras enfermedades. Volvamos a leer, por favor. No, maldecir no es simplemente proferir malas palabras, sino lo contrario de bendecir. Mire, le explico acá esta parte. Te estoy diciendo que alguien que no tiene un espíritu correcto, que no tiene la unción de Dios, cuando habla de Dios, sin ser llamada por Dios, sin tener el respaldo de Dios, lo único que va a hacer es maldecir. Es traer maldición, aunque hable cosas que son supuestamente de Dios. Deuteronomio 13 dice y advierte sobre los falsos profetas. No te he leído todavía los versículos que se refieren a que diferencias entre el evangelio de Jesús y el evangelio de Judas. Pero déjame te leo esto porque es importante que tú aprendas a discernir la voz de Dios a través de la palabra de Dios y a través de tu pastor. Escucha esto, Deuteronomio 13 dice: cuando se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncie una señal o un prodigio, si se cumple la señal o el prodigio que él te anunció y te dice: vayamos tras dioses ajenos que tú no conoces y sirvámoslos, no escucharás las palabras de tal profeta ni de tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. A Jehová vuestro Dios seguiréis y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él le seréis fieles. Tal profeta o soñador deberá, escuche esto, morir. Escuche, por cuanto aconsejó la rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieres. Así apartarás el mal de en medio de ti. Y estamos leyendo en la concordancia de la Biblia que la maldición no es solo el que profiere malas palabras, sino todo lo contrario de bendecir. Todo lo contrario de bendecir. Y te estoy hablando de los falsos profetas. Entonces, acá hay una advertencia tremenda, porque este es el tiempo de entender quiénes son profetas de Dios y quiénes no son profetas de Dios. Y te estoy leyendo una regla, escúchame, de lectura profética. Si una persona dice algo y se cumple, es de Dios, siempre y cuando la persona, escúchame, tenga una vida de consagración, una vida de santidad y un fruto de parte de Dios que manifiesta que esa persona es de Dios. Pero si esa persona que dice cosas y se cumplen, tiene su vida destruida, no tiene un hogar conforme al corazón de Dios, no tiene una vida que avale que vive en santidad, sino que de continuo está en la inmoralidad, estamos frente a un posible o una posible falsa profeta, o brujo o bruja, para hacerme entender. Cuando la Biblia habla de falsos profetas, está hablando de brujos, de hechiceros, porque el contexto que está diciendo es: si el que dice la señal o el que dice la profecía se cumple lo que dice, pero es para separarte de Jehová y llevarte a dioses falsos, esa persona es una falsa profeta. Yo quiero decirte que cualquier persona que te quiera sacar de la iglesia donde Dios te colocó es un falso o una falsa profeta. Cualquier persona que te esté colocando en contra de tu pastor o te esté llamando por celular a espaldas de tu pastor y te dice: venga, hablemos, pero que el pastor no sepa, es un falso o una falsa profeta o brujo o bruja, para que me sepa entender. Ayer escuchaba el caso de una muchacha que es madre soltera, que no está acá en la ciudad, y su mamá dice ser cristiana. Escuche esto que le voy a decir. Ella ha tenido que sufrir mucha lucha económica, mucha lucha sentimental. Ella no ha podido casarse, no ha podido tener un hogar estable, porque su propia madre, escuche esto, la vive mal diciendo. La mamá no le dice a su hija maldita,
hija maldita. No, no la trata así, escúcheme, pero le voy a explicar cómo la ha vivido maldiciendo por años. Usted nunca va a poder tener un hogar. Usted nunca va a poder ser feliz. Cualquier hombre con el que usted se meta es basura. Y los hombres que se acerquen a usted serán basura. Estamos hablando de una mujer que llegó un momento en su vida en donde dijo, yo ya no quiero estar más bajo una madre que dice ser cristiana, que lo único que hace es maldecirme. ¿Qué tuvo que hacer esta mujer? Echar a su mamá de su casa porque la tenía manteniéndola y la tenía cerca. Y todo el tiempo, escuche, todo lo que habla esta mujer que dice ser cristiana solo es maldición contra su hija, maldición contra sus nietos, maldición contra el futuro de su hija. Yo le puedo decir con total libertad, eso no es una cristiana, eso es una falsa profeta, esa es una bruja, hija del diablo, que si no se arrepiente, Dios le va a cortar la vida. Yo le estoy diciendo algo que es serio. Porque cuando usted escucha a personas que Dios no le mandó a escuchar, usted puede terminar muriéndose antes de tiempo. Por favor, escuche lo que le estoy explicando. Acá dice que tal profeta deberá morir, va a ser cortado. Ahora, te voy a decir cuando una persona sí es profeta de Dios. La persona que es profeta de Dios, lo principal que va a producir es esto. Número uno, te va a confrontar con tu pecado. El profeta de Dios jamás se amanguala con el pecado de nadie, así sea su propia madre o su propio padre, su propio hermano, su propia hermana, su propio hijo, su propia hija o aún su propia esposa. Eso es la señal de un profeta de Dios. Te puedo mostrar en el Antiguo Testamento donde Dios le dice a un profeta, si no me falla la memoria, Oseas, en el libro de Oseas, el mismo Señor le dice a Oseas, busca una mujer prostituta o ramera. Usted puede leer la historia de Oseas después. Y le dice, cásate con ella porque te quiero dar una lección. Entonces, el profeta, el Espíritu Santo, hablando otra vez de Oseas, dice, y fui y tomé una mujer ramera como Jehová me mandó. Escuche esto, esas enseñanzas son enseñanzas profundas, porque era para traer el libro de Oseas y advertir juicio para el pueblo que se había apartado de Dios. Entonces dice en la historia que obviamente su mujer le fue infiel, que su mujer se acostaba con uno y otro porque era una prostituta. Escuche lo que le quiero decir. Entonces Dios le dice al profeta, escribe y que quede esto escrito. Así dice Jehová al pueblo de Israel. Como una prostituta te habéis vuelto porque os habéis ido detrás de dioses falsos, a adorar dioses diferentes al Dios que los rescató a ustedes de Egipto. ¿Qué les estoy leyendo? Deuteronomio 13, exactamente lo mismo. Eso se llama prostitución espiritual. Y le voy a dar una revelación. La persona que tiene espíritu de prostitución espiritual, primero tuvo espíritu de prostitución sexual. No necesariamente una mujer o un hombre que hayan practicado como negocio o que necesariamente haya sido trabajador o trabajadora sexual. Quiero que me entienda el contexto de lo que le estoy explicando. La prostitución se considera en la Biblia como promiscuidad, como fornicación, como adulterio, porque el que es inmoral en lo físico con su cuerpo va a ser inmoral en su alma y en su espíritu. Por lo tanto, no va a tener una sincera fidelidad a Jehová, nuestro Dios, ni será fiel a su palabra. Por lo tanto, lo que hable no será llevar a gente a ser fiel a Dios, sino todo lo contrario, a ser infieles a Dios. Si me entendió, escríbame un fuerte amén, aleluya. Acá le estoy dando revelación. Entonces, ¿qué es un verdadero profeta? Un verdadero profeta es el que vive en santidad, el que aunque ha pasado pruebas y 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 más pruebas y pruebas y pruebas, no ha dejado al Señor. Ese es un verdadero profeta. El que no ha abandonado al Señor, el que no ha abandonado la palabra ni ha abandonado el pacto. Vamos a volver a estudiar esto. Esto está poderoso.
Maldecir o maldición no es simplemente proferir malas palabras, sino lo contrario, de bendecir. Entonces, toda persona que da un mensaje que no viene del corazón de Dios está maldiciendo a la gente. Quiero que me entienda hoy eso. Tú vas a ver hoy día que hay muchos predicadores que lo puro que hablan es pura psicología, que lo puro que hablan es pura motivación. Eso es un falso evangelio. Jesús nunca fue un motivador. Imagínate si Jesús hubiese sido un motivador, no lo crucifican. Aló, lo nombran rey, lo reconocen. No hubiera salvado la humanidad. Ese es el punto. Un verdadero profeta es el que te confronta la maldad, el que te confronta el pecado, el que te confronta la arrogancia, el que no se va a asociar a tu iniquidad ni a tu pecado. Escucha lo que te estoy diciendo. El profeta verdadero de Dios te va a mostrar el camino, pero también te va a señalar cuáles son los hombres y las mujeres que no son de Dios. Yo te quiero decir algo. ¿Quiénes terminan volviéndose falsos o falsas profetas? Generalmente hombres y mujeres que no permitieron que Dios sanara su corazón, restaurara su vida, arreglara su vida, sino que aún con su corazón contaminado, aún así quisieron estar en un altar o en un liderazgo y hacer lo que Dios no les mandó a hacer. Generalmente en todas las iglesias hay un sector de la población, escúchame, que tienden a tener una inclinación de iniquidad hechicera y quieren ser personas que quieren predicar, liderar, estar en la alabanza o en cualquier ministerio a como dé lugar, así sea destruyendo a los otros con tal de yo reinaré. A mí esa es la que me tienen que poner, a mí es el que tienen que poner a predicar. Yo tengo que ser el próximo pastor de la iglesia, lo crea usted o no. Hay iglesias donde hay personas infiltradas y esas personas quieren a largo o a mediano plazo ser los que se queden con la iglesia o incluso ocupar el lugar que tiene el pastor o los pastores de la iglesia. Yo he conocido ministerios, me lo crea usted o no, donde las mismas personas de la iglesia han sacado al propio pastor de la iglesia para colocar a otro pastor en la iglesia. Por eso estamos hablando de los falsos profetas. Perdón, porque lo que usted tiene que entender, perdón, toma acá un refresco. Lo que usted tiene que entender, perdón que me atoré. Gracias. Lo que usted tiene que entender acá, es esto, que la iglesia no es algo natural. O sea, la iglesia no es como un conjunto cerrado que se maneja como propiedad horizontal. No. La iglesia, y entiéndame, un ministerio de Dios es algo que es dirigido por el reino de Dios y por el Espíritu Santo. Para muchas personas que hacen parte de la iglesia, que son carnales, las personas no entienden eso. Entonces las personas piensan que cuando un pastor, y estamos hablando de los verdaderos hombres de Dios, hago la salvedad, cuando un pastor hace cosas o pone órdenes o pone restricciones o les pone límites o les da advertencias proféticas a la gente generalmente piensa, no, eso es del hombre, eso no es de Dios. Escúchame lo que te voy a decir, lo que es de Dios es lo bueno, pero lo que es de Dios también es cuando Dios te dice, ojo, no te contamines, ten cuidado con tal persona, no te dejes engañar. Eso es lo que es un profeta de Dios. Lo otro que produce un verdadero profeta de Dios es que el profeta de Dios va a producir temor de Dios. Un verdadero hombre de Dios te ministra temor de Dios y te recuerda que todo lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia. O sea, nosotros no podemos ser personas que estamos hablando de Dios a la ligera. Mucha gente, escúcheme, da profecías, suelta palabras y habla cosas a la ligera, porque no entienden lo peligroso, escúchame, que es estar en un ministerio. Tú ya sabes la historia de Judas, tú sabes que él terminó en el infierno, pero yo quiero hoy advertirte acerca de la contaminación que hay cuando tú escuchas personas que no son de Dios. Ahora, escucha esto que dice sobre los profetas o soñadores de sueños. Yo llevo años viendo gente que dice que Dios les habla, que sueñan sueños, que tienen visiones, pero es gente que está más endiablada que el mismo Satanás. Escuche esto. Tal profeta o soñador de sueños deberá morir
por cuanto aconsejó la rebelión. ¿Qué aconsejó? La rebelión. Usted va a ver normalmente que un brujo o bruja es una persona rebelde que no se sujeta a nadie, que no quiere la voz de Dios a través de ningún hombre, a través de ningún pastor. Escuche, un brujo o bruja es alguien que jamás, escúcheme, se sometió a ninguna autoridad. Cuando digo jamás, es literal, jamás. Porque un hombre de Dios no es hombre de Dios si primero no aprendió a someterse a un hombre de Dios. No sé si aprende del médico, el ingeniero aprende del ingeniero, el arquitecto aprende del arquitecto y el hombre de Dios aprende del Espíritu Santo a través del hombre de Dios. Nadie llegó a ser un hombre de Dios si no aprendió primero a través de otro hombre de Dios. Ejemplo, Eliseo y Elías, Jesús y los 12 discípulos. Ahora, le quiero terminar de leer esto. ¿Qué pasa con ese falso consejero, con ese rebelde o con esa rebelde? Dice, por cuanto aconsejó la rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieras, así apartarás el mal de en medio de ti. ¿No quieres que haya maldición en tu vida? No escuches falsos profetas. ¿No quieres maldición en tu vida? No escuches gente que Dios no puso para aconsejarte. Deja de estar viendo jijuemil videos en Facebook y en YouTube que lo único que van a hacer es endemoniarte la cabeza. Tú, si tienes iglesia y tienes pastor, sé fiel a las transmisiones de tu pastor y comunícate con tu pastor y pregúntale, pastor, ¿qué piensas de esto? ¿Qué piensas de esto otro? La Biblia que dice de esto, la Biblia que dice el otro. Porque las personas que terminan volviéndose falsos profetas son personas que generalmente están buscando maestros de acuerdo a su concupiscencia, a su corazón. No, a mí me gusta más escuchar a tal predicador porque es que él no me condena. ¡Ojo! Escúchame esto, ¡ojo! Si una persona se estuviera muriendo de cáncer y le quedan 2 meses de vida, ¿qué crees que la persona quiere oír? Tranquilo, larga vida te resta, aleluya, te faltan 50 años para morirte. O que le digan la verdad, a ver si le pueden hacer quimioterapia o algún tratamiento para salvarlo. Yo creo que usted me entiende lo que le estoy explicando, que le digan la verdad, compadre. Entonces es importante salir del engaño. Si te incita tu hermano, verso 6, el hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo diciéndote en secreto, vayamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él ni le prestarás oído. Escucha. Tu ojo no lo compadecerá, es decir, tu ojo no puede tener compasión de una persona que lo que quiere es apartarte de la iglesia, es apartarte de tu pastor, es apartarte de Cristo Jesús. Porque el que te quiera sacar de la iglesia te está apartando de Cristo, tarde o temprano, ya lo hemos comprobado, que el que se desconecta de la iglesia termina desconectado de Dios y termina mal, termina endemoniado o termina muriendo antes de tiempo. Yo quiero darte hoy un testimonio, porque tengo que intercalar la palabra con testimonios reales de personas a quienes yo les di palabra profética. Hace algo más de un año, acá en la iglesia, recibí una pareja que no es de acá, de esta ciudad, y ellos vinieron a buscar de Dios, luego se alejaron. Un buen día le dije a la pastora Tatiana, le dije, yo estoy inquieto por fulana de tal. Puedo escribirle por WhatsApp, yo quiero que tú veas porque es un caso muy particular. Siento muy fuerte en el espíritu de escribirle. La pastora Tatiana me dijo, escríbele. Si Dios te está hablando, escríbele. En el momento en que le escribo, me dice, acabo de tener la peor pelea de mi vida con mi pareja y hubiera podido terminar en una tragedia. No voy a entrar en detalles porque tengo que cuidar el testimonio y las personas. Pues yo quiero decirte lo que ocurrió. Al siguiente día, era viernes, vino un discipulado y la atiendo en la oficina. Y mientras la estoy viendo, empiezo a tener una visión con su pareja y le digo, yo veo a fulano de tal en este momento con 4 personas más. Acaban de formar una banda, están robando al norte de Bogotá, están en malos pasos. Yo veo en el espíritu en este momento la dirección en donde están por la 30 con no sé qué, cerca de la 93, no sé qué, cerca de la zona rosa. Cuando yo empiezo a darle la palabra de revelación a esta persona, me dice, como decía Amparo Grisales, me ericé.
Se me pusieron los pelitos de punta y le digo, ¿por qué? Me dice, porque es que anoche el pastor, que era nuestro pastor, de donde nosotros venimos, me dijo la misma palabra que usted me está diciendo. Entonces yo le estoy dando esta palabra y le termino de decir, le digo, dile a fulano de tal que vive Jehová, en cuya presencia estoy, que si no se arrepiente de sus malos caminos, porque ella conoció de Dios, Dios le va a cortar de la tierra, le va a cortar la vida. Ella procede y me muestra en el celular las fotos y vive Jehová en cuya presencia estoy, que ellos se habían ido de la iglesia hace muchos meses, por lo tanto yo no sabía nada de ellos y nunca había visto las fotos. Me muestra por celular toda la visión que usted tuvo, mire, son estas las personas con las que le están dando, están malos pasos, ta. Y lo que más me sorprende, pastor, es que la misma palabra que usted me está dando anoche no la dio el pastor de donde veníamos. Entonces yo le dije, dile a él que viene juicio si no se arrepiente. El fin de semana pasado, este hombre siguió en los malos caminos y se murió en un accidente. Hay profeta en la casa de Dios, pero el problema es que la gente cree que solo hay profeta de Dios cuando uno le dice a alguien, vas a estrenar camioneta, ¡ay! Compró camioneta, ¡ay! Entonces sí es profeta de Dios. Yo quiero decirte esto, un profeta de Dios te va a revelar lo bueno o lo malo según como tú estés caminando con Dios. Por eso tienes que tener temor de Dios cuando has estado en una casa donde hay un hombre ungido por Dios que vive en santidad. A eso es a lo que tú le tienes que temer. Mira el ejemplo de Noé. Noé fue profeta y la Biblia dice que al arca solo se suben 7 personas con Noé. Entonces muchos dirían hoy, el ministerio de Noé fracasó porque no creció. No se subió nadie, solo se salvó la mujer, los hijos y las esposas de los hijos, o sea, las nueras. Pero usted tiene que aprender esto. Lo que importa es lo que dice Hebreos 11 acerca de Noé. La Biblia dice que por la fe Noé condenó al mundo. ¿Y cuál es la fe de Noé? Que Noé vivió en santidad, se guardó del pecado, construyó un arca y salvó a su familia. Alguno que me diga amén. Un profeta de Dios no se trata de si tiene una iglesia grande o una iglesia pequeña. Se trata de que Dios habla a través de su boca. Te voy a poner el segundo testimonio. Yo salía a comer empanadas con 2 mujeres. Yo sé que ellas me pueden ver de pronto en el video y voy a tratar de ser sabio para contar el testimonio. Estas mujeres eran amigas o son conocidas de mi esposa también. Y yo les predicaba la palabra, yo les invitaba. Recuerdo que el tiempo en que les invitaba a comer empanadas, yo estaba pasando mucha crisis económica y el Espíritu Santo me decía, siémbrales, porque las pones a comer y mientras se meten la empanada en la boca se van a quedar calladas, no te van a poder refutar, se van a tener que aguantar que tú les hables la palabra. Escúchame esto, nosotros empezamos a invitarlas a la iglesia, algún día vinieron. Una vino 2 veces, la otra solamente vino una vez. Ahora, escúchame lo que te voy a decir. Una de ellas, la más joven, le dijimos un día, ven a la iglesia. Y la pastora le decía, ven a la iglesia. Y ella llegó y dijo, no, pero yo voy a la iglesia donde va mi mamá. La mamá de ella asiste a una secta que es muy famosa acá en Colombia. Le dijimos, ven a la iglesia. Yo empecé a sentir del Espíritu Santo a decirle, yo le decía a mi esposa, llámala, escríbela, invítala a la iglesia. Ella no obedeció el llamado de Dios. ¿Qué pasó en su casa? Uno de sus hermanos se encerró en el cuarto y se suicidó. Y ahí sí le escribió a mi esposa y le dijo, ay, mira, Tatiana, lo que pasó, ¿ya para qué? Si se suicidó el hermano. Si me está viendo, es tiempo que busques de Dios y vuelvas a la iglesia donde el Señor te llamó. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver con nuestros ojos al hermano, pero el problema de la gente es que cuando alguien les está hablando de parte de Dios, la gente no cree. La gente cree que son ganas de joder, que son ganas de fregarles la vida, que son ganas de asustarlos o intimidarlos. Nosotros lo que estamos hablando es de parte de Dios para que tu vida y tu familia sea guardada del juicio eterno. Si alguien muere suicidándose, a menos que haya tenido tiempo para arrepentirse, mientras estaba muriendo, no se salvó. Solo Dios sabe. Pero la Biblia dice que los homicidas no entran al cielo. Esto es lo que yo te quiero decir con amor y con respeto. Vamos a comer empanadas. Te hablé de 2 mujeres. Vino alguna vez a la iglesia y nunca volvió. Nosotros le decíamos,
ven a la iglesia. Y ponía 100.000 excusas. Mi esposo no me deja, mi esposo conoció, pero a él no le gusta la iglesia. No me refiero a esta, porque él nunca conoció esta iglesia. Mil excusas. Mi esposo no me deja. Esa es la excusa de muchos, la familia. Es que mi familia no me deja, a mi mamá no le gusta que venga a esta iglesia, a mi esposo no le gusta que vaya a esta iglesia, a mi papá no quiere que yo vaya allá. Usted va a tener que decidir a quién va a obedecer, porque le estoy leyendo que si un hermano, que si un familiar, ¿me está escuchando? Entonces escúcheme esto. Palabras más, palabras menos, él fue un hombre que conoció de Dios de joven, pero se apartó de Dios. Y se argumentó contra la iglesia, escúcheme. Y se argumentó contra Dios. ¿Y él qué hacía con la mujer a la que estábamos invitando a que viniera a la iglesia? Escúcheme esto. La humillaba, la maltrataba y le decía, yo soy el macho alfa que sostiene el hogar. La humillaba con el dinero. Y ella lo único que estaba haciendo era dedicada a cuidar a un hijo especial. Este hombre murió la semana, un hombre joven, de menos de 40 años de edad, entre 35 y 40 años de edad. Murió de un momento a otro. ¡Pah! Muerte súbita. Esta mujer llamó a mi esposa y le dijo, me arrodillé ante Dios y le dije, ahora sí quiero buscarte. Y yo les dije el miércoles, en el discipulado el miércoles, que la gente espera hasta la muerte para ahí sí buscar de Dios. ¿Ustedes creen que es pendejeando y que es bobeando que Dios les está hablando? Usted, hermana, que no ha hecho más sino ser rebelde a este ministerio y ser rebelde a los pastores y ser incluso desleal con los pastores, ¿cree que no va a venir juicio? Acá hay un profeta que le está hablando. Yo no soy profeta como Sofonías, Ageo, Zacarías o Malaquías, quiero que me entiendan. Profeta, según la Biblia, es la persona que oye a Dios y habla lo que Dios quiere hablarle al pueblo en el momento específico. Fui profeta para estas personas. Nosotros le hemos hablado a mucha gente, pero la gente termina peleando con uno. Yo no quiero ir por allá, a mí no me gusta allá, yo no quiero ir allá. Es que tú no estás despreciando allá, tú estás despreciando a Jehová. Tú no quieres autoridad, pero tú crees que te vas a salir con la tuya. Y tienes que entender que así como en estos casos, a ti también te puede visitar la muerte. Y si la muerte te coge sin estar arrepentido o arrepentida, no te vas a salvar. Escúchame esto. No consentirás con él ni le prestarás oído. Tu ojo no lo compadecerá. No puedes tener compasión con brujos, hechiceros, con gente rebelde. La Biblia dice que el rebelde es como el brujo. No le tendrás misericordia ni lo encubrirás. El que tiene misericordia y se asocia con gente rebelde, con gente que está practicando hechicería, brujería, es gente que le va a venir juicio de muerte. Sino que lo matarás. Eso es lo que manda la palabra con los falsos profetas. Tu mano se alzará primero sobre él para matarlo. Y después la mano de todo el pueblo. Lo apedrearás hasta que muera. Por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Para que todo Israel lo sepa y tema. Y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Si oyes decir que en alguna de las ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, han salido entre los tuyos hombres impíos que han instigado a los habitantes de su ciudad diciendo, vayamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis, tú investigarás y buscarás y preguntarás con diligencia. Si resulta ser cierto que en medio de ti se ha cometido tal abominación, irremisiblemente herirás a filo de espada a los habitantes de aquella ciudad, destruyéndola, con todo lo que haya en ella, y también matarás sus ganados a filo de espada. Juntarás todo su botín en medio de la plaza, y prenderás fuego, escuche, y prenderás fuego a la ciudad con todo su botín. Todo ello como holocausto a Jehová tu Dios quedará convertido en un montón de ruinas para siempre. Nunca más será
edificada. Verso 17, no te quedarás con nada del anatema, para que Jehová se aparte del ardor de su ira, tenga misericordia y compasión de ti, y te multiplique como lo juró a tus padres, cuando obedezcas la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te he dado hoy, para hacerlo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. ¿Qué te está diciendo Dios acá? Entonces no podemos tener compasión con los falsos profetas. No podemos tener compasión con los brujos, con los rebeldes, con los que se quieren devorar el rebaño, con los que no están buscando a Dios de verdad, sino que lo que están buscando es estar cerca de la iglesia para ver cómo sacan gente de la iglesia para otros ministerios o cómo se aprovechan de gente de la iglesia para ofrecerle cosas que no son correctas. Dios ya les habló, Dios ya les advirtió. He hablado de parte de Dios. Toda persona, escúcheme, que escuche malos consejeros y que se asocie con rebeldes y que se asocie con personas que están practicando hechicería, brujería, le vendrá juicio de Jehová. Está escrito en la palabra, no lo estoy diciendo yo, lo dice Dios Todopoderoso a través de la Biblia. Aleluya. Entonces, maldecir es la persona no solo que profiere malas palabras, sino que es todo lo contrario de bendecir. El que predica un evangelio que no es el evangelio de Jesús, trae maldición. Vamos a leer rápido nuestras citas para poder hacer la pregunta al final. ¿Qué evangelio quieres seguir? ¿El de Judas o el de Jesús? Después subió al monte y llamó hacia los que él quiso y vinieron con él. Designó entonces a 12. Vamos a irnos rápido. Ya sabemos que para que estuvieran con él y para predicar. Y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Simón, ya sabemos que le puso Pedro. Vámonos rápido. Ya están todos los apóstoles ahí nombrados. Vamos rápido. Y al final nombra a Judas el que lo entregó. Seguimos. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. El que no entiende el evangelio de Jesús es porque sigue el evangelio de Judas. Y es por eso que siempre están con este pensamiento que no es bíblico. Y es, ¿por qué la iglesia no ayuda a los pobres? Yo quiero decirte que la principal ayuda que la iglesia tiene que darle a la gente es predicarles la salvación, es salvarlos de demonios, es liberarlos y salvarlos de la condenación eterna. Si se practica esto, la persona que esté en pobreza y entre en obediencia a la palabra va a salir de la pobreza. Lo siguiente, el verdadero evangelio de Jesús es para confrontar el pecado de la gente, no para alimentarle a la gente su rebeldía y su pecado. En estos tiempos de pandemia es obvio y es evidente que las ayudas humanitarias no se dan por la santidad que tiene la gente, porque si fuera por la santidad que tiene la gente, no habría ayudas humanitarias para nadie, porque nadie está en santidad, la mayoría de la gente vive en pecado, pero Dios tiene misericordia y trae alimento y trae provisión para la gente, pero el principal objetivo del evangelio de Jesús, escúcheme, es que se predique la palabra, pero para que se predique la palabra y la gente sea salva se necesitan finanzas y recursos, por eso Dios estableció a través de la predicación del evangelio que las personas aprendan a dar al César lo que es del César, pero dar a Dios lo que es de Dios, es decir, diezmos, ofrendas, primicias. Si usted lee el Levítico, va a estudiar que hay un montón de ofrendas que Dios instituyó. Por eso es que la gente le es más fácil pensar en darle a los pobres que no en sembrar en un ministerio de sana doctrina. Ahí es donde usted se da cuenta si sigue el evangelio de Jesús o el evangelio de Judas. Seguimos. Pues al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio. ¿Cuál evangelio? El evangelio de Cristo, porque está hablando Jesucristo. En todo el mundo también se contará lo que esta, o sea, María, ha hecho para memoria de ella. Entonces, dejémoslo ahí, para memoria de ella. Entonces ahí, ¿qué estamos viendo? Que Jesús está diciendo que lo que va a contar para la eternidad es lo que tú haces por el cuerpo de Jesús, y el cuerpo de Jesús es la iglesia de Jesús. Alguno que me diga amén. Por eso le mostré el ejemplo de la mamá que maldecía a su hija, es una bruja. Así sea, diga que es cristiana. Es una mujer que odia a los hombres. Es una mujer que nunca jamás pudo volver a tener un hogar en el orden de Dios
Porque se volvió bruja, odia a los hombres. Todos los hombres son malos. Yo les he explicado que ese espíritu se le mete a muchas mujeres cuando no pueden perdonar a quien las hirió y a quien les hizo daño. Entonces por eso se vuelven brujas. Se vuelven de estar maldiciendo y declarando muerte y declarando y profetizando maldición sobre los hombres. Y yo ya le expliqué que una maldición no viene porque cualquier tonto o cualquier tonta que se cree que tiene autoridad para maldecir, maldiga. Las maldiciones vienen es por desobedecer la palabra de Dios. Y el que maldice sin tener unción y sin tener ministerio, la maldición que lanza se le devuelve. Deuteronomio dice, tus enemigos vendrán por un camino, pero tú irás por 7 caminos distintos. Significa que el que lanza un demonio, cuando está maldiciendo, se le devuelven 7 peores. Por eso hay gente, hermanos, que cada vez se pone peor después de conocer el evangelio. Eso lo tenemos que entender. La gente que está peleando todo el tiempo contra la iglesia diciendo, es que los pastores quieren sacar plata, es que las iglesias son un negocio. Yo sé que hay corrupción en algunas partes de la iglesia, pero esta no es una iglesia corrupta. Esta es una iglesia de sana doctrina. Acá nosotros enseñamos la verdad que confronta, la verdad que incluso ofende, la verdad incluso que espanta gente. Pero te estoy mostrando el caso de estas personas que se les murieron familiares, en 2 casos los esposos, en el otro caso un hermano. ¿Por qué? Porque se les habló la verdad, pero la gente, como no cree que se va a morir, sigue pecando y sigue en su relajo y en su rebeldía. Quiero que piensen esta pregunta. Si usted estuviera en el lecho de muerte en este momento, ¿qué escogería? Escuche, le quedan 20 minutos, que es lo que me queda a mí para predicar, 20 minutos para morirse. Métase en el cuento. ¿Qué preferiría? ¿Al pastor Giovanni, que le está hablando esto que hoy expliqué? ¿O un motivador que, estando tú ahí en el lecho de muerte, te empiece a decir, campeón, viene tu mejor tiempo, la limusina te está esperando, la mansión y 5 prostitutas en la mansión es lo que vas a tener, porque Jehová te va a prosperar y te va a dar de todo, y vas a poder tener todo lo que tú quieras y hacer lo que se te dé la gana? Te faltan 20 minutos para morirte. ¿Qué preferirías? ¿Al conferencista famoso internacional que lo quiere ver todo el mundo porque le agita las emociones hasta a todo el mundo, porque tiene un don de oratoria? ¿O el pastor Giovanni, que de pronto con torpeza, pero con espíritu y corazón correcto de parte de Dios, te va a decir la verdad? ¿Qué preferirías? Todos van a decir, ay no, pues el pastor que me va a decir la verdad. Entonces date cuenta por qué es tan importante el verdadero evangelio de Jesús, porque nosotros lo que estamos haciendo acá es trabajar para que la gente sea salva. No es solamente para dar mensajes y ya. Porque sin cualquiera, en las sectas dan mensajes, los multiniveles dan mensajes. ¿Aló? Volverle a decir esto, la iglesia de Cristo no es un multinivel. ¿Aló? Afíliate y te harás rico de 2 a 5 años. No, hermano. Las añadiduras vienen es para el que obedece la palabra. No es porque se afilió o a donde se afilió, es por obedecer a Dios. Cuando tú obedeces la palabra, cuando tú te sometes a Dios y eres fiel al lugar y al hombre de Dios donde Dios te colocó, Dios va a guardar tu vida, Dios va a guardar tu descendencia, Dios te va a bendecir, te va a prosperar, pero en el contexto de la obediencia y de saber honrar, cobertura y hombre de Dios. Aleluya, vamos para el 14 rápido. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarlo. Ese es el evangelio de Judas, que Judas estaba todo bien con Jesús hasta un momento, donde cuando ya no le empezó a gustar esto de que Jesús les decía, bueno, es que hay que cargar la cruz, hay que negarse a sí mismo y sígame, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Eso lo dijo Jesús, eso no lo dijo Giovanni Rodríguez, lo dijo Jesús, y eso no se predica hoy. Hoy se predica un Cristo sin cruz, hoy se predica un Cristo milagrero. Por eso yo creo en milagros y los he visto y he orado por gente y muchos han recibido milagros, pero el evangelio, la esencia del evangelio no son los milagros. Porque yo te quiero decir esto, hay un momento en donde tú no te puedes quedar brincando, saltando, esperando a que te vengan milagros. Hay un momento en donde tú tienes que tomar tu cruz y seguir obediente hasta la muerte, para asegurarte que en el reino de Dios tengas buen lugar, tengas buena silla y hagas parte del gobierno de los que van a gobernar o vamos a gobernar con Cristo Jesús en el reino. Yo te quiero decir, la Biblia tiene un listado de
hay un montón de personas que no heredarán el reino de Dios. Escuche esto, es decir, no tendrán ninguna autoridad en el reino de Cristo, ninguna. Y dice, los inmorales, los fornicarios, los homosexuales, los adúlteros, los borrachos, los mentirosos, los que practican la hechicería, los que aman la mentira, hacen y aman mentira, no heredarán el reino de Dios. Eso lo dice Apocalipsis, eso lo dice Corintios también. Nosotros no estamos jugando al ministerio. Quiero que vuelva a leer eso para yo poder acá tomarme mi refresco. Desde entonces buscaba oportunidad para entregarlo. ¿Qué dice? Que Judas de ahí en adelante, después de estar cerca a Jesús, se puso a estar en contra de Jesús. Por eso usted tiene que escoger qué evangelio va a seguir. Porque es que el evangelio de Judas es hacer lo que hizo Judas. No, yo voy a estar con Jesús mientras pues, todo esté bien. Pero si de pronto toca sufrir algo o pasar, pues yo así, yo así con Jesús no. No, señor, esto no es un juego. Esto no es que usted está con el Señor por un tiempo y después usted se aparta y después usted se separa. No se trata de eso. Se trata de aprender a obedecerlo en todo tiempo, en los tiempos malos y en los tiempos buenos. ¿Cómo se conoce a un buen cristiano? Escúcheme, no por los años que lleva en una iglesia asistiendo. Se conoce a un buen cristiano es por el nivel de obediencia que tiene al llamado a Dios y el sometimiento que tiene al pastor en la iglesia cuando estamos hablando de hombres verdaderos de Dios, hombres usados por Dios. Hay muchas personas que dicen que son cristianas, pero no han podido ni siquiera vencer el pecado de la inmoralidad. Entonces, ¿cómo carajos van a tener autoridad para echar fuera demonios? ¿Cómo van a tener autoridad para aconsejar a otros? No han podido ni siquiera vencer los propios demonios que tienen en su propia casa. Entonces, ¿cómo van a echar fuera los que tienen otras casas, otras familias? Ojo, otra cosa que le quiero decir, importante para este tiempo. Si usted tiene revelación de lo que es dar diezmos y dar ofrendas, yo le quiero decir algo. Usted no puede financiarle el pecado a nadie. Usted no puede dar ofrendas en lugares donde Dios no le mandó o a gente que Dios no le mandó dar. Porque eso puede ser un argumento de ruina o de pobreza. Por eso Jesús les dijo, a los pobres siempre los tendréis. ¿Y quién estaba peleando? Porque habían derramado un frasco de perfume sobre Jesús. Judas, que manejaba el dinero de Jesús. Y eso me muestra a mí un Jesús que está pensando en lo eterno y no en lo temporero o en lo pasajero que puede ser el dinero. ¿Se acuerda esa canción de Wilfrido Vargas? Porque el tipo tenía dinero. ¡Dinero! Fíjate, brother, por dinero matan a diario. Sí. Muchos casos comprobados. Los encuentras en la tele. ¿Qué poder tiene el dinero? ¿Pero qué poder tiene el dinero? Sí. Esa canción ojalá usted la pueda escuchar no para bailarla, sino para pensar cómo la gente, lo que los gobierna en este mundo es el dinero. ¿Qué poder tiene el dinero? ¿Pero qué poder tiene el dinero? Y yo te quiero hablar que el evangelio de Jesús es conocer el poder que tiene Jesús, que es mucho más grande que el poder que en este momento tiene el dinero. El dinero es muy importante. Eclesiastés dice que el dinero sirve para todo. O para comprar vino, o para vivir en santidad. O para ir a un motel a fornicar, o para cuidar el hogar. O para sembrar en la iglesia, o para construir un motel. El dinero sirve para todo. El problema es cuál es el uso que le dan las personas. Por eso tenemos que seguir el verdadero evangelio, porque el verdadero evangelio nos va a hacer tener temor de Dios y aún temor de la forma en la que se maneja el dinero. Yo les he demostrado, y nosotros como ministerio, qué forma y de qué manera se usan las finanzas en la iglesia. Muchos saben que la forma en la que hemos sido sostenidos a través de los años ha sido por la pura misericordia de Dios. Si no fuera por la misericordia de Dios estuviéramos destruidos y ni existiera la iglesia. La pregunta es, ¿cuántas iglesias más aparte de esta están hablando de estas verdades que yo les estoy hablando hoy? Yo creo que pocas, muy pocas. La mayoría está en la moda de solo hablar prosperidad por conveniencia. Prosperidad que sea con tal que diezmen. No, hermano, no, Dios nos libre. La prosperidad bíblica tiene cláusulas de cumplimiento. O sea, yo tengo que tener una permanencia en Dios, tengo que tener una santidad matrimonial, tiene que haber una santidad sexual y también tiene que haber una santidad financiera. Tú no puedes ser avaro o avara.
y pensar que todo lo tuyo es tuyo. Yo te demuestro que aunque tengas 5 casas con escritura a tu nombre, el día que te mueras no te van a echar en el cajón ninguna de las 5 casas. Por eso tú tienes que tener en tu corazón es dar para Dios, porque en lo eterno Dios te va, o desde lo eterno Dios te va a bendecir, te va a suplir, te va a multiplicar y va a guardar tu vida. ¿Cuál es el mejor negocio? Escuche esto. El mejor negocio no es ser pastor. Porque este es el tiempo en donde el diablo quiere destruir a los pastores a como dé lugar. Pero le voy a decir cuál es el mejor negocio según la Biblia. El mejor negocio es obedecer a Dios, es cumplir los votos, cumplir los pactos. Mucha gente que no se ha muerto, que Dios ha guardado su vida, es porque están bajo un pacto. Bajo el pacto de la sangre, pero también bajo el pacto de la palabra, que cuando dieron una palabra, porque Dios les habló, la han cumplido y la seguirán cumpliendo. Y el que cumple la palabra es el pacto de Jehová, es la cobertura de Dios, la que los va a guardar. Por eso uno no puede jugar con el temor de Dios ni con la cobertura que Dios puso sobre nosotros, porque Dios nos va a pedir cuentas. Vuelvo a preguntar, si estás en el lecho de muerte, ¿tú qué quisieras escuchar? 20 minutos, ya quedan 5 para morirte. A 5 minutos de la mocha, ya listo para irse. ¿Qué quieres? ¿El predicador motivador, psicólogo motivador, psicomotivador, o el pastor Giovanni que te está hablando de estas verdades? Escoge qué quieres, porque lo que yo te voy a decir en los próximos minutos va a ser confrontativo, pero va a ser liberador. Vamos a seguir leyendo. Y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar, otra versión dice me va a traicionar. Seguimos. Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar, me va a traicionar. A la verdad el Hijo del Hombre va tal como está escrito de él, pero ay de aquel hombre porque en el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Respondió Jesús, a quien yo le dé el pan mojado, ese es, y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Acá quiero finalizar, creo que ese es el último versículo, ¿cierto? Mire lo que le quiero decir. Jesús dice, el que me va a traicionar es al que yo le doy pan. Y Deuteronomio dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a leer 2 diapositivas atrás, el 26 por favor. A quien yo le dé el pan mojado. El pan mojado significa que era el mejor amigo. Ninguno de los apóstoles podía mojar el pan en el juguito de Jesús o en el guiso, hablemoslo así, de la comida de Jesús. Imaginémonos un pescado así no frito, sino, ¿cómo se llama? Cuando es cocinado y en guiso. El único discípulo que tenía acceso a mojar ese pan que era dado por Jesús era Judas. Ese pan mojado puede ser la bendición o la muerte de muchos, porque el pan mojado significa que Jesús confía en ti para darte pan. Escúchame, Jesús va a empezar a confiar en ti para confiarte finanzas. Jesús va a confiar en ti para darte aún negocios propios. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con el pan mojado? Porque Judas recibe el pan mojado y termina traicionando a Jesús. Y usted ya sabe cómo terminó, no se lo tengo que leer. Usted sabe que él terminó ahorcado. El que traiciona a Jesús termina ahorcado. Se termina destruyendo a sí mismo. Así haya comprado una finca con lo que traicionó a Jesús. Acuérdese de Ananías y Zafira, lo que era para construir el templo, lo que era para la iglesia. Ellos se lo cogieron y dijeron, coma callado para que Peter Albeiro no sepa, mejor dicho, para que el apóstol Pedro no sepa. Y si ya sabe la historia y Jesús los confronta, eso está en Hechos 5. ¿Qué les dice Pedro? Entonces vendieron la propiedad, ¿sí o no? Sí. ¿Y en cuánto la vendieron? No la vendimos en 1.000 millones, pero no eran 1.000 millones, la habían vendido en 2.000. Y Pedro les confronta. Y Pedro les confronta y les dice,
¿Por qué convinieron en mentir al Espíritu Santo, en tentar al Espíritu Santo? Eso muestra que el Espíritu Santo es celoso con el corazón de los creyentes. Que tu corazón lo gobierna el temor de Dios, no el dinero, no el amor al dinero, hermano. El Señor te va a dar pan mojado. Yo estoy acá fluyendo y voy a profetizar. Dios te va a dar pan mojado, que significa que Él va a confiar en ti para darte cosas. Yo te puedo decir con autoridad. Yo he pasado años, hermano, donde ni pan mojado me dio Jesús y ni pan. Y me dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a servir o me vas a negar? Y con lágrimas en los ojos con mi esposa le dijimos, te vamos a servir, Señor. Te vamos a servir. Y si los pruebo hasta la saciedad, me van a servir, Señor, te vamos a servir. Y aquí hay testigos, pero primeramente Dios, me refiero en el ministerio, los que me conocen, que hemos sido fieles a Dios. Claro que hemos cometido errores, nadie es perfecto, solo Dios, pero hemos sido fieles, ese es el punto. Hemos permanecido fieles al llamado. ¿Cuánta gente vino a presionarnos a decirnos, pero usted qué va a hacer? Se va a morir de hambre, ¿en qué va a trabajar? Y todos los que hablaban contra la iglesia, muchos ni tienen trabajo hoy. Porque muchos creen en el poder del dinero y no en el poder de Jesucristo y su evangelio. Pedro hubo un día donde le pregunta a Jesús, ya le estaba sirviendo a Jesús, Señor, ¿qué nos vas a dar? Porque todo lo hemos dejado por servirte. El Señor le dice, cualquiera que haya dejado familia, tierra, lo que sea, dinero, propiedades, por causa mía y del evangelio recibirá 100 veces más en esta tierra, multiplicado lo que haya dejado por mi causa y por el evangelio, y luego heredará la vida eterna. Las finanzas hacen parte del proceso de santificación para la vida eterna. Si me entendió, escríbame amén. Los diezmos no son suyos, los diezmos son de Dios. Las promesas que usted hace, se las haces a Dios. No que es que Dios lo quiere bendecir más, no sea cabezón, no sea cabezona, le estoy hablando con amor. ¿Cuántos hoy están por allá, mejor dicho, que están que no saben qué hacer porque no tienen trabajo? Pero cuando tuvieron pan mojado, Dios les empezó a dar unas boronitas y se volvieron avaros, se volvieron tacaños. Eso yo no voy a dar por allá, eso allá que hagan negocio con lo de uno. Bueno, mi hermano, ¿cuál es tu problema? Si es que no es con lo suyo, es con lo de Dios y es para Dios. No seas envidioso o envidiosa ni egoísta. ¿Por qué quieres tener o meter la mano en algo que no te pertenece? ¿Por qué quieres tocar un ministerio cuando el ministerio Dios no te lo dio a ti? Tú haces parte del ministerio y si tú siembras en el ministerio es como si estuvieras predicando o pagando el precio para que la gente sea salva. Pero tú no puedes tocar lo que es de Dios, no que te estás metiendo en problemas con Dios. Mira, ¿cuántas de esas personas que murieron hubieran querido haber hecho un pacto con Dios? ¿Cuántos crees que hubieran dicho, no, mire, para que no se muera mi marido, siembro 10 millones de pesos? Y yo le quiero que me entienda lo que le estoy diciendo, no estoy manipulando a la Biblia, solo le estoy tratando de decir algo. Doy 50 millones de pesos, porque es que ¿cuánto vale la vida de un esposo o de una esposa? Es que se lo quiero poner de esa manera. No le estoy diciendo que si usted da 50 se va a asegurar que su esposo o su esposa no se muera. Y pues si usted quiere que se muera más rápido, pues ahí sí... Ya ese es otro tema. Pero el punto a trazar acá es que la vida es más valiosa que el dinero. Y en el momento en que muera una persona, no va a valer la avaricia, no va a valer el egoísmo y la manera en la que la persona vivió queriendo solo atesorar para sí y no para los demás. Por eso Jesús habló de lo importante que es ser rico para con Dios. Escuche, hay que ser rico para con Dios, no es buscar ser rico para mí o para usted mismo, para que me entienda lo que le estoy diciendo. Jesús les dijo, hay que aprender a ser, la importancia de ser ricos para con Dios y sobre todo en este tiempo. ¿Usted no cree que hay millonarios o multimillonarios que en este tiempo están quebrando? ¿Usted cree que no hay empresas que se están secando y que se están acabando? ¿Y cuántas de esas empresas, escúcheme, o negocios, fueron negocios de gente que conoció el evangelio, pero que siguieron el evangelio de Judas? Y apenas Jesús les dio pan mojado, lo primero que hicieron fue traicionar a Jesús y venderlo. Y decir, oye, ya tengo la empresa, ya tengo plata, ya tengo el negocio y lo que quería. No me vengan a mí a fregar con que tengo que ir a congregarme o que tengo que ir a la iglesia, yo hago lo que me da la gana.
Haga todo lo que se le dé la gana, pero Dios le va a pedir cuentas. No se someta a la cobertura, pero Dios le va a pedir cuentas. No obedezca los votos o lo que usted prometió, pero le va a tener que dar cuentas a Dios. Haga lo que quiera con su vida, con su espíritu, con su alma, con su cuerpo, pero le va a tener que rendir cuentas a Dios algún día. Algún día Dios va a venir y te va a decir: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y todo lo que has atesorado, ¿para quién será? No fue para Dios. Ese es el contexto. Y eso lo estaba hablando Jesús. El evangelio de Jesús significa sacrificarse. Así como Jesús se sacrificó por ti. No es solo un pastor el que se sacrifica por levantar una iglesia. Es la misma iglesia la que tiene que aprender a pagar el precio para reconocerle a Jesús que lo que Él hizo en la cruz merece nuestra vida entera, hermanos. ¿Por qué seguimos al Señor? Yo se lo puedo decir. Porque Él tuvo misericordia de nosotros. Porque Él nos salvó, porque Él nos perdonó, porque Él nos dio una familia, porque Él nos dio hijos que hoy están adorando al Señor, porque Él nos dio una esposa buena, una buena mujer, no como la esposa de Oseas. Dios nos dio un buen hogar que está en formación, pero aparte de eso es tan bueno que nos da un ministerio y por eso usted me está escuchando. Yo le quiero decir ahora sí, después de todo lo que le he hablado, que si sigue el evangelio verdadero de Jesús, Dios lo va a bendecir. Pero que si siguieras el evangelio de Judas, momentáneamente vas a tener bendición, pero puedes perder tanto la bendición como la vida eterna. Este es el tiempo de salir, escúcheme, del evangelio de Judas. De solo seguir a Jesucristo por conveniencia. De solo cumplir mientras me convenga. ¡No! Vamos a dar la milla extra. Vamos a servir al Señor y el Señor a nosotros nos va a recompensar. Aleluya. El Señor nos va a multiplicar. Aun cuando la iglesia nos esté reuniendo físicamente en el templo, vendrá el tiempo de que multitudes correrán a este lugar, porque es el tiempo final. No es porque yo lo profetizo por yo profetizarlo, es porque se va a cumplir. La Biblia dice que toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. La gloria de Jehová está sobre la tierra desde la creación, desde antes de Adán y Eva, pero por culpa del pecado, la iniquidad y la rebelión, dejó de haber conocimiento de la gloria de Jehová. Por eso dice, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. A quien yo le dé el pan mojado, ese es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, 27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Acá finalizo, esto es lo más extraordinario de este mensaje. Mire cómo, después de recibir el pan mojado y echarse el pan a la boca, Satanás entra a su corazón. Que el pan que Jesús te va a dar no le abra la puerta a Satanás para entrar a tu corazón y apartarte de Jesús y ponerte en contra de Jesús. Yo he aprendido algo. La lealtad y la fidelidad no tienen que ver con las circunstancias. ¿Aló? ¿Cuánta gente bota su hogar en las peores circunstancias? Eso es porque es gente que nunca fue leal ni fue fiel. ¿Cuántas personas dejan la iglesia en los peores momentos? Es porque es gente que nunca fue fiel. Solo estaban buscando a Dios por conveniencia. ¿Cuánta de esta gente que murió, escúchame, fueron personas a las que les predicamos la palabra? Pero a ellos no les convenía en el momento seguir al Señor porque no era lo que estaba en sus planes. Tenían sus propios planes. Ojo, hermano y hermana, con los planes que usted haga. Porque si en esos planes no está el Señor, ¿de qué le sirven esos planes? Usted necesita, escúcheme, necesita seguir al Señor. Dios está llamando gente en este tiempo. Voy a dar una palabra muy fuerte. Atención, escúcheme. Este es el año donde Dios va a seguir llamando gente a su presencia. Sí, hermano, y Dios quizás le está hablando a usted o a familiares de usted. Porque Dios lo llamó a usted en la juventud, pero usted que me está viendo quizás se apartó de Dios y cree que este mensaje es para otros, no para usted. Pero Dios le está hablando a usted, usted sabe Dios que le habló hoy. Yo le quiero rogar hoy, busque al Señor, haga un pacto con Dios en sus finanzas, pero haga un voto y un pacto con Dios de que se va a congregar y se va a sujetar a la iglesia donde Dios lo colocó, que vas a volver a luz a las naciones. Escucha,
Escucha mis mensajes de hace 5 años, a ver si no son los mismos. Escucha mis mensajes de hace 8 o 10 años, si no son los mismos, en YouTube. Escúchalos y me vas a decir si no son los mismos. No ha cambiado el mensaje. El que he cambiado he sido yo. Tengo un poquito más de edad y he crecido un poquito más en sabiduría, pero también en el temor de Dios y en la revelación de la palabra y del reino de Dios. Y yo te quiero decir que estos son tiempos finales. Estamos en tiempo de prórroga. Los años que Dios nos dé de vida aquí en adelante, si nos permite vivir, será por su misericordia. No será porque necesariamente nos lo merezcamos, pero hay que aprender a pagar nuestro derecho a estar en esta tierra, hermanos. Hay que aprender a pagar el precio por ser parte de la iglesia, hermano. Yo te animo a que dejes de ser un cristiano de nombre y te vuelvas uno de verdad. Yo te animo a que dejes de ser un fariseo o alguien que solo busca a Dios por sus bendiciones. Vuélvete a alguien que se enamora de Dios y que lo manifiestas con frutos. Deja de ser un problema para la iglesia y vuélvete una solución. Y si tú eres solución para la iglesia, extraordinario, pero puedes estar en un nivel más alto. La Biblia dice que iremos de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria, hasta ser semejantes a nuestro Señor Jesús. Ese es el Evangelio de Jesús. El Señor está formando un pueblo y el Señor está llamando a la iglesia. El Señor está llamando a todas las denominaciones a cambiar. Hay muchas cosas que los pastores tenemos que cambiar. En nuestro caso, aprender a hablar la verdad aún más fuerte. Porque creo que para todo esto que venía debimos haber hablado más fuerte años atrás. En otros casos, a otros pastores, aprender ahora sí a decir la verdad. Y no tener miedo, sino creer que Dios nos va a proteger, nos va a sustentar, nos va a bendecir si somos fieles a Él. Recuerda esto, por lo menos para esta iglesia. El Señor es el que nos va a pedir cuentas a nosotros un día. Por eso tienes que tener alegría de que acá hay gente que tememos a Dios, una familia sacerdotal, una pareja e hijos que tememos a Dios y el verdadero evangelio de Jesús. Vamos a renunciar al evangelio de Judas para seguir el evangelio de Jesús. Te repito, Dios te va a dar pan mojado, que significa que va a confiarte cosas, pero no dejes que el pan que entre a tu boca se abra una puerta para que Satanás entre a tu corazón para que traiciones a Jesús. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias y yo te alabo y te bendigo, reconozco tu majestad, tu gloria en este lugar. Ahora, Señor, te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por tu palabra. Te pedimos perdón si alguno en esta iglesia, si alguno ha seguido el evangelio de Judas. Renunciamos a ese evangelio, Señor, que es un evangelio de infieles, de desleales, de convenientes, de gente que busca hasta hechiceros y brujos para buscar la buena suerte. Renunciamos a la inmundicia del evangelio de Judas para abrazar el verdadero evangelio de Jesús, el que demanda lealtad, fidelidad, cumplir los votos, los pactos, ser fiel al que murió en la cruz por nosotros, pero también ser fiel en cuidar su iglesia. En el nombre de Jesús, ahora, clamamos porque nuestro corazón sea limpio, espíritu, alma y cuerpo hasta la venida de Jesús. Ahí mientras tú estás orando, haz un pacto con Dios. En tus finanzas, pero haz un pacto de volver a la iglesia a congregarte como nunca antes lo hiciste. A consagrarte, a servirlo, a someterte, a ser parte de los discipulados, a ser parte del ministerio, a ser solución y no más un problema. Renuncia, hermano, si usted ha sentido que hay gente que lo está buscando para sacarlo de la iglesia. Renuncia a eso, a esos mensajeros de Satanás, a esos falsos profetas, falsas profetisas, hechiceros y hechiceras rebeldes, que lo único que buscan es cazar tu alma y arrancarte del lugar de tu llamado y arrancarte del lugar de tu asignación. Y dile, Espíritu de Dios, dame convicción para no dejarme engañar por los falsos, por los que solo prometen cosas buenas
pero no hablan la verdad porque su vida está llena de mentira y de engaño y de pecado oculto. Hoy, Señor, te pido, lávame con tu sangre y te pido que tu preciosa sangre siga guardando este ministerio. Que en este mes de julio, Señor, los fieles, los leales y este resto de segundo semestre del 2020, los fieles, los leales que cumplan sus votos, vean la gloria de Dios como nunca antes, aún en medio del aislamiento social. Pero tú sigues siendo Dios para guardar tu iglesia y aún para multiplicarla, porque tú puedes hacerlo. Señor, quita la avaricia de del corazón de tu pueblo, del corazón de tus hijos y de tus hijas. Quita el amor al dinero, quita el espíritu de Ananías y Zafira, y quita también el espíritu de Judas, que es el espíritu de la deslealtad y de la traición, y trae convicción por la sangre de Jesús. Te damos gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Si usted siente que Dios le habló, le pido que le comparta este video a todas las personas que más pueda. Y trate de seleccionar a las personas. Busque en verdad personas que quieren oír la verdad. Porque estamos en los tiempos finales donde muchos ya no quieren oír la verdad, sino que están siguiendo a los falsos cristos y las mentiras de las tinieblas. Recuerde que somos luz a las naciones.